Entonces, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está tu pequeña existencia en el universo que estará viendo este video en estos precisos, hermosos, chidoris y chéveres momentos? ¿Cómo estás? Seas bienvenida a la siguiente parte de la video reacción de Espartaco, al tema de Espartaco. Ya es de día, ya es de día, digamos que dejé nada más como que la primera parte de la video reacción ayer. Tengo que poner aquí en la ventana, ya tengo que empezar a reproducir el gameplay de obviamente Halo. Y tengo que poner como que la ventana por acá. ¿Dónde está la ventana? O sea, tengo que configurar todo de nuevo. Ventana chismecito. Espartaco, aquí está. Y bueno, vamos a continuar con la video reacción al Espartaco en sí. Que yo me había quedado en algo que reflexioné después. Yo me había quedado en algo que reflexioné después. Y que de repente, eh, pues lo reflexioné un poquito y fue algo que no dije. O sea, creo o sea, reflexioné algunas cositas que a lo mejor no dije en la video reacción anterior acerca de Espartaco y su forma autodidacta de querer escribir. Y es que en algún momento Espartaco decía, el güey, que quería como tal, digamos que escribir una franquicia, o estaba escribiendo una franquicia, lo cual podría tomarse como simplemente como una frase medio ególatra, pero si la tomamos en serio, el güey creo que ahí está también cometiendo un error, porque en el video anterior dije que el güey se nota que no tiene nivel, es algo que, o sea, no tiene nivel ni siquiera de amateur, simplemente está a un nivel más bajo de ser un amateur. Y el carnal como que no lo ve, o sea, como que a lo mejor un poquito su ideología meritocrática de sí, yo puedo solo y yo puedo nada más con lo que tengo en mi mente hacer una historia y todo eso, como que a lo mejor piensa eso, tiene esa idea muy infantil de crear únicamente de lo que sale de su mente. Y en eso, me parece que siendo que el güey tiene un nivel de un como que escritor amateur, menos que amateur, creo que es un problema que el güey quiera como que empezar a escribir una franquicia. ¿Por qué? Y esto fue lo que me faltó decir en la parte anterior. Ok, aquí estoy de vuelta, tuve que cortar, pero aproveché para cortar para buscar el extracto en el cual dice lo de la franquicia. Bueno, es una franquicia lo que yo estoy haciendo, pero pues como tal hay Ok. una principal. Una franquicia. Y eso es lo que me faltó decir en la parte anterior, porque es un problema que si él es un, digamos que escritor menos uno, escritor autodidacta menos uno amateur, porque es un problema que esté queriendo escribir de entrada una franquicia. Porque escribir una franquicia es complicado. O sea, y no es que yo sepa cómo escribirla, pero se entiende que es complicado. Es complicado escribir una franquicia. Es complicado y a la vez limitante. Limitante y no sé, yo no soy escritor profesional, no sé si de repente sea lo más... O sea, yo no soy escritor profesional, pero pues obviamente soy un consumidor compulsivo de ficciones y todo eso. Y yo no sé si de repente sea así, pero yo supongo que hacer una franquicia es complejo y a la vez limitante porque para un güey que está aprendiendo a escribir y está aprendiendo a desarrollar sus personajes, empezar con personajes tan limitantes como los que suele haber en una franquicia, no sé si es lo ideal. Y ahora me explico. A ver, escribir una franquicia es extenso. Creo que eso ya lo sabe todo. Ya lo sabe todo el mundo. Es complicado, es extenso, es construir varias historias alrededor de tu franquicia, tener varias entregas, digamos que dedicarle mucho tiempo a crear a los personajes, a desarrollar a los personajes, a que los personajes tengan un camino del desarrollo gradual, que de repente les muestres un desafío a cada rato, que de repente hagas que los personajes evolucionen, aprendan
de sus errores y avancen. Tienes que hacer que este personaje se enfrente a desafíos que sean coherentes en su narrativa, que sean primero desafíos chiquitos y que vayan gradualmente escalando. Tienes que crear misterios constantes, que cada uno vaya superando, que el más nuevo vaya superando al anterior. De repente tienes que construir ya no solo el desarrollo de la historia de los personajes, sino tienes que construir un lore, o sea, construir un fucking lore, una fucking lógica de tu mundo y digamos que una fucking historia de tu mundo. O sea, ya no solo al personaje lo tienes que desarrollar, sino a tu mundo completamente. Y de repente hacer eso es extenso y complicado. Ya me lo puedo imaginar yo nada más consumiendo esas historias. Es extenso y complicado. Ahora, a eso agrégale que lo que ocurre es que si Espartaco está en su mente pensando en hacer una franquicia comercial, el pedo está en que para alguien que está aprendiendo, hacer una franquicia comercial de repente va a ser muy limitante, porque también se entiende que aunque tienen cierta complejidad los personajes de una franquicia comercial, no suelen ser los personajes más complejos. No suelen ser los personajes que realmente tengan historias complejas o problemáticas complejas o digamos que un objetivo. Ay, perdón, tuve que cortar, ya vine, y aprovecho para cortar para darme cuenta de que no estaba reproduciendo el gameplay de fondo. Ahí está, listo. Entonces, un objetivo de fondo, o sea, justamente también no suelen ser los personajes que son más complejos, y los personajes de una franquicia comercial suelen ser, no sé, los arquetipos del típico héroe, el héroe que tiene que pasar por el camino del héroe a lo Luke Skywalker, o de repente tiene que ser un héroe que sea perfecto y tenga de repente demonios en su interior, pero que los vaya superando. O sea, son los arquetipos de toda la vida. Que aunque luego hay complejidad en esos arquetipos, sobre todo cuando son pioneros en sus propias estructuras, como por ejemplo Luke Skywalker, o sea, en su propia historia, como Luke Skywalker, que fue de los primeros en desarrollar el camino del héroe en el cine, aunque suelen tener su cierta complejidad, suelen ser muy básicos los personajes. Suelen ser héroes, suelen ser personajes heroicos, suelen ser personajes, digamos que muy sin una profundidad, sin una humanidad. Suelen ser estereotipos más que personajes. Y tomando en cuenta también lo que yo he visto del Espartaco, de que luego como de repente se refleja en su protagonista. Pues de repente el güey como de repente el güey se refleja en su protagonista y el güey tiene un cierto ego, pues resulta que el güey pues hace que, o sea, si ya de por sí es problemático el arquetipo típico de protagonista héroe de un anime o de una historia general, franquicia, lo que sea, si ya es problemático de que no es muy complejo el personaje, ahora agrégale al Espartaco 18 que teniendo un ego. Yo he visto luego que sus personajes en los podcasts que salen y todo, sus personajes luego suelen ser todavía más perfectos de lo que deberían ser. O sea, si ya de por sí es un problema, tanto para agregarle, digamos que complejidad a tu personaje, como para que tú aprendas a escribir un personaje más realista y que no se sienta tan plano. Si ya es un problema que el personaje tenga que cumplir con el estereotipo de ser el héroe perfecto, ahora agrégale que el Espartaco lo vuelve todavía más perfecto de lo que requiere el héroe. O sea, porque he visto que el güey literalmente hace que sus personajes protagónicos sean bien chingones, bien que lo saben todo, bien que siempre actúan de forma estoica. O sea, es un error. Es un error de repente pensar en escribir franquicias, porque la franquicia, uno, es compleja, y Espartaco, como ya dije en el video anterior, no tiene, o sea, compleja no, sino que es extensa, y es compleja, extensa, es crear varias historias, crear un mundo, crear un lore, y dudo que Espartaco tenga el talento para eso todavía. Uno, y dos, los estereotipos de personajes, de historias, de lo que sea, como en franquicias, como suelen pecar
de tener que ser muy perfectas, yo no creo que le suelen ayudar a un escritor amateur -1 a de repente aprender a escribir. Sobre todo si ese escritor está tratando de aprender de forma autodidacta, porque se está saltando el tratar de crear un personaje humano, un personaje con problemas, un personaje con a lo mejor que enfrenta situaciones cotidianas de la vida, y se está yendo directamente a crear el estereotipo de Hollywood del héroe, o sea, del héroe, que es el estereotipo, yo diría, menos complejo que puede haber en el cine. El héroe perfecto nada más. Entonces, es un problema, por eso es un problema que de repente él quiera escribir pensando en voy a escribir una franquicia, porque no le ayuda en nada pensar en escribir una franquicia, y es más, lo limita, si es que es un escritor autodidacta, lo limita demasiado, yo diría. Por lo menos esa es mi opinión como consumidor, porque pues yo no soy escritor, yo no hago libros, yo no hago juegos, yo no hago de repente películas, a mí solo me gusta verlas, jugar juegos y leer libros, solo soy consumidor, nada más. Entonces pues pasa eso, así que a ver, vamos a continuar ya. Hay una obra principal. Si hay una que está vagando por ahí, que la tienen en un PDF, que es de hace 2-3 años, está desactualizada, no tiene ya sentido, pero pues las demás nadie ha sabido cuáles son, solo yo las tengo. Ok, entonces solo has publicado la principal, la historia principal, y las demás solo las tienes todavía ahí, no son públicas. Pues era la principal, pero desactualizada, y esa no es que yo la tengo publicada, es que ok. pues se pirateó. ¿Esa de qué trataba? Pues era el ascenso del mal, era básicamente un apocalipsis. No sé si hayas escuchado esas conspiraciones de que quieren reducir la población y todo eso. Pues básicamente No. trata de eso. Hay una conspiración, ¿no? Las élites quieren bajar a la población al 1%, quedarse todo para ellos. Y es a través... Que todo esto ya lo vi un poquito en el video anterior, pero pues por qué no recordarlo tantito, porque me gustó que empezaran a hablar ahorita de ficción, de historias y todo, porque como dije, la neta ese es mi mero mole, y si yo decidí hacer un canal de críticas, es como que para criticar cosas que yo pueda aportar desde el consumir historias, por así decirlo, porque la neta ese es mi mero mole. A mí siempre me ha gustado la televisión, jugar videojuegos, consumir ficción de ciencia ficción o de repente de fantasía de toda la vida, y le ha agarrado un gustito a analizar y un poquito sobreanalizar las historias. Entonces siempre que de repente haya una polémica, ya no solo con Spartacus, sino que haya una polémica alrededor de alguien dice que la inclusión forzada arruina el arte, y yo, ¿en qué va a arruinar el arte? El arte es igual con o sin inclusión forzada, pues ahí estaré yo para decir eso, o sea, porque la neta es mi mero mole y me gustó cuando empezaron a hablar de esto. Eso sí, como empiezan a hablar de Halo y yo no he jugado nada de Halo, pues... A través de un virus zombie, por decirlo así, como un que no virus es lo tipo ideal. Flood, se parece bastante, me inspiré en ellos. Al de Halo. Ajá. Y pues hay... O sea, ellos crean un tipo de virus que hace que sean zombies como en el Flood, o solo se muera la población. O sea, ¿qué pasa con ese virus? los hace mutar como The Walking Dead. O sea, ¿cómo decirlo? Los revive y Ok, después entonces sí se mutan. vuelven zombies. O sea, Así sí, de es. cierta manera se vuelven zombies, ok. Así es. Es un parásito. ¿Y al fin qué de pasa cuentas. después? Ok, entonces es un virus parásito que reduce la población. Así es. ¿Y después qué pasa? O sea, ¿dónde estamos ahorita en la historia? O sea, esto pasa porque las élites crean el virus para reducir la población. ¿Y en qué momento, qué tanto tiempo después de eso ocurre tu historia? 7 años después del evento que yo llamo Colapso de 2017, que es donde el brote pues es liberado, y a la par del brote, como tipo Terminator 3, con Skynet liberando todos los misiles, pues básicamente lo mismo. ¿Quieres entrar en el mundo tech, pero no sabes... Ah, por que la dónde canción empezar? con los de Triple Este Ten. buen y Ah. de Python es para ti. Que la canción con estos güeyes. O sea, se hace un Pero colapso con misiles mundial. de Flood, con misiles parásitos, con misiles llenos de parásitos. No, misiles nucleares, y aparte el virus se libera y él solito hace sus destrozos. Ah, entonces hubo un invierno nuclear y aparte el virus. Así es. O sea, al mismo tiempo lanzaron misiles. ¿Quién es la élite? Solo élite Las élites de cada lugar nacionales, del mundo. por decirlo así. Ok, o sea, la gente más rica de cada lugar del mundo Así es. se juntan, lanzan misiles y al mismo tiempo alguien libera el virus Flood para matar a los que quedaron vivos. Básicamente. Y ellos se van a otro Y planeta. después Ah, ok. Hay, Ok. hay tecnología en ese entonces, a pesar de que se base en los 2000, 2023 y cosas así, sí ya hay esa tecnología interestelar. Sí, o sea, a pesar de que está ambientada en lo que sería el presente, ¿no? Porque 2020, 2007, 2024 se está creando la historia.
La élite se fue a otro lugar, Así a es. vivir, a otro Ujú. planeta. Ok. ¿Y la historia dónde pasa? ¿En la Tierra o en este lugar nuevo? En la Tierra. Ok. Y es ¿Qué pasa? donde, Entonces, ¿cuál es la historia? bueno, básicamente, Espartan, los sobrevivientes en Alemania, ahí sí me van a empezar a tirar de todo, pero pues me da igual. Se ambienta en Alemania. Espartan, un grupo de gente. Y de repente me gusta que creo que este Rob está como que sacando también lo de sus obras para hacer algo que tampoco es tan difícil de hacer. O sea, como que para empezar a abarcar un poquito lo de tratar de entenderlo a través de su obra. Porque si al final, mal escrita o bien escrita, si al final el güey tiene una obra, sí es cierto que en su obra podemos ver un poquito del reflejo de las ideas, de sus pensamientos, de lo que él sueña, de lo que él se imagina y todo eso. O sea, y para empezar una entrevista donde quieres tal vez conocer al personaje más a detalle de Espartaco 18, ¿por qué no también empezar como que sus obras? O sea, ¿os aparecen tontitos esos detalles que de repente suelta el Espartaco pues mi historia se basa en Alemania, o de repente tengo mi protagonista que de repente se llama R. Spartan, pero al final es una forma de entender al Espartaco también, que tampoco es tan complejo y creo que ya otros podcasts lo han hecho en sí de entender a Espartaco a través de sus obras, porque directamente el güey, o sea, tampoco es tan difícil porque directamente el güey es demasiado literal, demasiado literal. Decía, el güey es demasiado literal a la hora de que sus ideas, sus complejos, sus inseguridades o sus formas de verse a sí mismo las transmite en su obra, porque pues su obra sí es demasiado literal en ese sentido de que se nota que R. Spartan es el protagonista y es el protagonista perfecto, y de repente se le acercan como que todos los personajes, las mujeres, por ejemplo, y le dicen R. Spartan, eres bien chingón, o sea, como que ay, sí se nota un poquito, incluso a nivel de que da un poquito de cringe eso en sus obras, pero bueno. El protagonista se llama R. Spartan. R. Spartan. Y Su es nombre es R, su y apellido es está- Spartan. O sea, no es que tenga un nombre como Rodolfo Spartan, solo es R de... Bueno, Así más es. adelante hablamos de Halo, o sea, en la cuestión de John, ¿no? De Sí, John claro. 117, para quien lo sepa. Sí, Que claro. es como una referencia a Halo de que los Spartan ya no tenían nombres. Bueno, Así es. Perdón, es que tengo que hacer esto cada rato porque sí me interesa. Tengo la necesidad. John 300, ¿qué? ¿7? ¿316? A ver, John 316. No, pero me salió el pasaje de la Biblia, ¿no? John, a ver, ¿qué dijo? Es. para quien lo sepa, Sí, que es claro. como una referencia a Halo de que los Spartan ya no tenían, ¿no? De Sí, John claro. 117, para quien lo sepa. John 117, John 117, y busqué 116 y me salió el pasaje de la Biblia de Juan. Y me sigue saliendo el Juan 3:17. A ver. Pero de repente será algo de lore de que a lo mejor los Spartans ya no tienen nombre y simplemente pues se les desprovee de su identidad y todo. Es muy probable que la referencia a John 317 es John 117 más bien, pero bueno. Es muy probable que sea una confusión con John 117, que es la designación oficial del jefe maestro en la saga Halo. El jefe maestro es el protagonista principal de la mayoría de los juegos y todo eso. Su nombre completo es John y el número 117. Le fue asignado como parte del proyecto Spartan 2, en el que fue reclutado. Origen fue seleccionado de niño por la doctora Catherine Halsey para ser un supersoldado Spartan 2, una élite de combate genéticamente modificada. Historial ha servido durante más de 30 años y es uno de los veteranos de guerra más condecorados de la historia del Comando Espacial de las Naciones Unidas. Es el personaje jugable principal en muchos de los títulos de la franquicia como Halo Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 4, Halo 5 y Halo Infinite, el que estoy poniendo de gameplay de fondo ahorita, pero solo el online. Entonces, confusiones sobre la numeración. La conexión con el número 117 ha llevado a las diversas teorías de los fans, incluyendo la posibilidad de una referencia bíblica. Pues ahorita justamente eso me salió. Sin embargo, la historia canónica del universo de Halo establece que el número es simplemente su identificación como parte del proyecto Spartan 2. No hay evidencia de que exista un personaje llamado John 317 en la mitología de que yo busqué John 317. Pero bueno, ahí estamos.
mapa. Sí, Y claro. es como la referencia a Halo de que los Spartan ya no tenían nombres. Bueno, Así es. solo tenían un nombre y ya. Ok. Y está ambientado en Alemania. Así es. 7 años después del apocalipsis este. Ujú. ¿Y quiénes quedan? ¿Por qué en Alemania y por qué quedaron solo supervivientes? O sea, ¿cuántos supervivientes quedan en la Tierra? Aproximadamente 10.000. 10.000 nada más. Así es. ¿Y dónde están? Dentro de Bayern Múnich. Y es donde pues se respartan Bayern los, Múnich es los que... va como que Pero Bayern realizando. Múnich es una ciudad. Es Bayern Múnich, Alemania. Es una ciudad, Bayern Múnich, es que no Bayern. sé. O sea, Bueno, Yo solo conozco al equipo de fútbol, el Bayern Múnich. Ah. es Ok. Múnich. El estado vendría siendo Baviera. No, perdón, Ok. la ciudad es Baviera, luego es Múnich, Alemania. órale. Entonces, ahí está. ¿Bayern Múnich que no es el equipo de fútbol? O sea, a ver. Bayern Múnich. Es que pues, yo tampoco estoy tan enterado del lore de Alemania o sea, yo me perdí directamente cuando los separaron después de la Segunda Guerra Mundial en dos y todo eso. Bayern Múnich, ciudad, no sé, también me gusta luego investigar estos datitos. A Múnich le corresponde ser la sede del Parlamento y Gobierno por su condición de capital de Baviera. Además también es la región, también es capital de la región Oberbayern y de su distrito administrativo Landkreis Múnich. Múnich, Alemania, Bayern Múnich. Bayern Múnich es el equipo de fútbol, es el estado. Creo, ¿no? O sea, Múnich, Alemania es el estado de donde es el equipo de fútbol. Pero no es Bayern de Múnich. O no sé, yo no sé el lore de Alemania. Así que, ¿dónde está el Bayern Múnich? Ubicación, Werben, Heinsberg, bla 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 bla. Saber Múnich. O sea, no, más bien sí es una ciudad. A ver, aquí está Wikipedia. Pero me sale el equipo de fútbol. Bayern Múnich. En alemán, Fútbol Club Bayern Múnich e.V., también conocido como FC Bayern o simplemente el Bayern. Inguen a su madre, por cierto, los del Bayern Múnich por el 2-8 contra el Barça. Yo soy culé, ya sé. O simplemente Bayern es una entidad deportiva, no, todavía no lo supero, una entidad deportiva profesional de la ciudad de Múnich, Alemania. Fue fundado el 27, simplemente una entidad deportiva, jugadores capitaneados por Franz Jones, es uno de los clubes con mayor prestigio del mundo. Es conocido por su sección de fútbol profesional, pero no es una ciudad Bayern Múnich. No, es el equipo de fútbol, ok. Sucediendo la historia. Bueno. ¿Y Así qué es. pasa? Solo para aclarar, esta es la única historia oficial tuya, esta Sí. que estamos platicando. Es la Así única es. que tú has escrito. Las demás ya quién sabe. Sí, Ok. no son mías. Entonces la única oficial es esta. Ujú. Que quede claro, órale, va. Ok, ¿y qué? Ah, ok. Entonces puede que a lo mejor yo esté tantito desinformado, porque puede que todos los podcasts que por ahí he estado escuchando de gente leyendo digamos que gente leyendo las obras de Espartaco igual y no son las mismas obras, ¿no? Tal vez, no sé. ¿Qué pasa entonces en la historia? O sea, con el protagonista, con R. Spartan. Bueno, debo de decir que gracias a su hermano mayor como que se entera, porque él es fuerzas especiales, se entera de todo este complot de las élites, entonces él dice voy a preparar a mi hermano, voy a agarrar a unos cuantos elegidos que sean prodigios pues a nivel de tecnología. Ah, pero eso como que no tiene sentido. O sea, el meter la conspiranoia, bueno, la conspiranoia, ya, o sea, es válido, tal cual. O sea, cuando la conspiranoia es una conspiranoia que muchos dicen que existe en la vida real y todo, es medio meca, pero se vale meter la conspiranoia de repente en ficción. Ya tratándola en ficción ya cobra más sentido y todo. Pero también como que, o sea, lo que estoy entendiendo es que estamos en un mundo posapocalíptico. La humanidad casi se extingue. Ya solo quedan 10.000 fucking personas, que es prácticamente la población de cualquier ciudad normal en el mundo, creo yo, o incluso menos, 10.000 personas en el mundo, y en ese sentido de crisis, en ese contexto de crisis, obviamente, de población, no es demasiado exagerado decir que las élites mantienen un plan para
para extinguirlos, o sea, para de repente bajar la población. O sea, porque se entiende que ese es un miedo constante de mucha gente de extrema derecha, de que no, nuestra población se está reduciendo y nadie va a quedar de la población occidental hegemónica y todo eso. Es un miedo que la derecha siempre tiene y es un poco mamón. Es un miedo que a lo mejor tiene también por parte de su ideología Espartaco. Pero de repente, digamos que, o sea, entender esa conspiranoia en el contexto de su historia, donde es un apocalipsis zombie, donde ya está la población extremadamente reducida, ¿no es un poco mamón? O sea, como que a lo mejor ahí se nota una deficiencia del Espartaco a la hora de ser escritor. Porque es como que, o sea, no manches, ya hay una población reducida de 10.000 personas en el mundo y todavía las élites quieren reducirla más. O sea, es como que ahí se nota que a lo mejor metió un poquito eso de las élites y su plan malvado su plan malvado de reducir la población, un poquito de forma forzada. Porque eso llevado a la conspiranoia actualmente, o sea, sigue siendo una conspiranoia lo de se quiere reducir la población y todo eso en nuestro mundo real sigue siendo una conspiranoia porque realmente las élites no quieren que baje la natalidad, o sea, las élites están más interesadas en que suba la natalidad, pero es en el contexto de nuestra vida real. Pero en el contexto de la hora de Spartan no tiene sentido, ya la población está al extremo reducida, como por qué la población las élites quieren reducirla más, o sea, no tiene sentido. Se ve que solo creo que lo metió en su obra con calzador, forzadamente, porque pues es una conspiración en la cual él ha de creer, le gusta mucho esa conspiración, a lo mejor quiso como que decir que hace una metáfora con la realidad, pero ese es el problema, cuando quieres hacer, o sea, ese es el problema en el cual se nota un poco el nivel de escritura de Espartaco, de Spartan en sí. Que de repente, o sea, querer hacer una metáfora en tu historia de algo que ocurre en la vida real es un poquito complicado porque te puedes tropezar. Te puedes tropezar con que tu metáfora no termine de hacerle justicia, no le termine de hacer justicia al problema de la realidad. Ahora, aquí Espartaco no se tropezó. Directamente se cayó en un cenote o no sé qué pedo, porque literalmente no encaja nada. O sea, si ya estamos en un contexto de una población reducida, como por qué las élites quieren reducirla más. Bueno, tal vez lo explique más adelante, pero bueno. Tecnología y otras cosas, voy a hacer que se junten, que vayan creando como que su régimen y se vayan preparando para el apocalipsis, y cuando llega pues ellos ya están listos y pues voy a preparar a mi hermano, voy a agarrar a unos cuantos elegidos que sean prodigios pues a nivel de tecnología y otras cosas, voy a hacer que se junten, que vayan creando como que su régimen y se vayan preparando para el apocalipsis, y cuando llega pues ellos ya están listos y sobreviven. ¿Y ya eso es todo? Ok. ¿Eso es todo? O sea, nada más van a sobrevivir y ya está, no van a pelear contra los malos o algo así. Pues hasta eso es una historia muy sencillita. Pero sí, como que sencillita, pero en el paso, como dije, se tropieza demasiado, creo, Espartaco. Por lo menos en eso ya vi algo en lo que se tropezó, en eso del plan de las élites malvadas, ¿no? En el contexto de su historia. Ok, entonces estamos viendo la historia de las pocas personas que sabían que esto iba a pasar. Así es. O sea, que iba a haber este apocalipsis y por eso sobrevivieron, Así es. ¿no? O sea, eso es lo que estoy entendiendo. Así es. Y luego, 7 años después, ¿por qué ahorita pasa? O sea, ¿cuál es el conflicto de la historia? La toma del poder. Porque Spartan no había tomado el poder como tal, pero como había un poder muy blando, muy sin sentido, que no hacía avanzar a la sociedad. Ay, Espartaco, ay, no te metas, porque, o sea, de todas las metáforas que puedes crear para reflejar un problema en tu historia, obviamente que la toma del poder es uno de los más clásicos que puede haber, pero también de los más complejos de retratar, porque justamente una metáfora, bueno, una forma
o unas ideas que se pueden hablar del poder son perfectamente retratadas, son perfectos, o sea, se prestan perfecto para retratarse en una historia de ficción, pero el problema son las ideas en sí. ¿Qué tipo de ideas vas a meter a la hora de recrear o metaforizar el poder en tu obra? Porque de repente sí es muy complejo, porque al final de cuentas, ¿qué es el poder? ¿Para qué sirve el poder? ¿Quién tiene el poder? Son conflictos complejos de analizar a nivel filosófico, a nivel verlo en la sociedad, entender, por ejemplo, el concepto de hegemonía y todo eso. O sea, realmente es complejo. Y el güey como que, tal vez, o sea, Espartaco, vuelvo a decir, yo digo güey como muy, muy seguido. No es que de repente lo diga como un insulto o algo así, sino que como algo normal. Es que siento que cada vez que estoy diciendo güey, siento que me escucho muy despectivo, pero no es así. Entonces, Espartaco resulta que pues ahorita justamente ya empezó a definir por qué de repente hay un conflicto por el poder. Y normalmente lo que suele haber cuando se explora lo que es el poder en obras de ficción es que el poder suele ser el poder que muchas personas consideran... O sea, cada vez que hay un retrato del poder en ficción, hasta eso creo que hay una cierta tibieza en la cultura pop de tratar de no definir el poder como ideas precisas que dominan un discurso en la sociedad, o sea, como ideas precisas o sea, de que de alguna forma se tiene que dominar sobre los de arriba y sobre los de abajo. O sea, como que cada vez que el poder se retrata en la cultura pop, como que digamos que muchos directores, sobre todo de Hollywood y todo eso, no quieren como tal soltar sus ideas de qué es lo que definen del poder, porque literalmente sí se desvelaría que entienden por poder cosas totalmente, digamos que totalmente desconectadas de la realidad, ¿no? Es por eso que muchas personas en la cultura pop, cuando quieren definir el poder, no lo definen tal cual, o sea, son tibios y definen más el poder como, o sea, cada vez que van a retratar una historia sobre el poder, simplemente hablan de alguna persona que abusa de su poder y que esa persona tiene que ser detenida y punto. Y que las ideas por las cuales esa persona abusa del poder, pues que se trate de no mencionarlas tanto en sí. Porque es complicado, porque al final retratar el poder en ficción es demasiado... Es demasiado revelador, o sea, revelaría demasiado de las ideas del autor que escribiera esa obra en específico. Es por eso que muchas personas deciden ser tibios. Y Espartaco aquí decidió no ser tibio y decidió directamente definir cuál es su idea de poder y por qué el protagonista está buscando el poder, porque se supone que el protagonista es el bueno que busca el poder para algo bueno, ¿no? Se supone que busca el poder para algo bueno, o en su defecto, como dije, cuando se retrata en cultura pop, resulta que está la tibieza de algunos escritores de Hollywood y todo eso que tratan de no retratar las ideas de cómo debería ser el poder de los protagonistas, porque los protagonistas, muy posiblemente si se les retratara las ideas por las cuales buscan el poder o buscan tumbar al poder regente, tal vez la historia no sería tan pop y tan comercial. Y es por eso que muchas personas a la hora de escribir el poder, la neta sí, a la hora de escribir qué definen como poder, sí son un poco tibios. Espartaco decidió no ser tibio. Y decidió decir exactamente para él qué es el poder de forma ideal, tanto así que el prota, que es el bueno, lo busca. Y como que, ay, Dios mío, ahí hay problemas, me parece, de cuál es su visión del poder en sí de Espartaco. Y luego, 7 años después, ¿por qué ahorita pasa? O sea, ¿cuál es el conflicto de la historia? La toma del poder. Porque Esparta no había tomado el poder como tal, pero como había un poder muy blando, muy sin sentido, que no hacía avanzar a la sociedad y el parásito cada vez apretaba más y evolucionaba más, pues Espartán dijo, ¿sabes qué? Voy a tomar el poder, ejecuto a los que están en el poder y básicamente hace una... ¡Seas mamón! ¡No seas mamón! Por esto es que nunca se atreven a definir el poder a definir de forma más
más desarrollada el poder en la ficción. Porque si lo hicieran, pasaría lo que el Espartaco, se darían cuenta que lo que define el poder a algunos escritores es totalmente erróneo. Por eso siempre en ficción, en cultura pop, se trata de definir el poder de forma tibia como a lo mucho lo que busca el prota es buscar el poder sí, pero buscar el poder para únicamente, o sea, normalmente los protagonistas en cultura pop lo que hacen es buscar el poder no para ostentarlo ellos, sino únicamente para liberar al pueblo y darles libertad y darles todo eso. O sea, esa idea medio pop, medio normalita, medio con la cual todos podemos estar de acuerdo que está bien esa idea, de que sí, el prota busca, no busca siquiera el poder, busca que la gente que está en el poder no abuse más del poder y de repente haya libertad y todo eso. Ideas muy genéricas. Y en eso, pues resulta que lo hace, que normalmente suelen ser así de tibios en cultura pop, porque si no, si reflejaran realmente el por qué un prota busca el poder, reflejarían estas ideas del Espartaco. No seas mamón, o sea, literalmente el prota busca ser un dictador. O sea, busca que se acabe el gobierno blando y que de repente los parásitos dejen de parasitar y quién sabe qué. No seas mamón. No seas mamón. Ay, no, ahí está el problema, maldita sea. Ahí está el problema, que su definición de poder es literalmente ser una persona que abusa del poder. O sea, su definición heroica de por qué un prota busca el poder es para abusar de él. O sea, es como que, o para de repente establecer su régimen y sus ideas arbitrarias de quién es parásito, quién no, de repente, digamos que desvivir gente en pos del desarrollo, porque el desarrollo es lo más importante y todo eso es como que... No manches, Espartaco, no manches, maldita sea. Ay, no. La tiranía, hace un régimen. Oculto a los que están en el poder y básicamente hace una tiranía, hace un régimen. Entonces R. Spartan, o sea, es la historia de cómo R. Spartan hace un régimen tirano. Así es. ¡No seas mamón! Tantito más mamón, güey. Ay, no. O sea, y es el protagonista, es el héroe ideal, es el héroe valiente y todo eso. O sea, literal, ahí es donde veo que a lo mejor también un tropiezo para él ser escritor es un poquito las ideas, y no mucho porque no puede expresar sus ideas, sino porque al final, si ya hablamos de que él va a buscar ser digamos que un escritor comercial algún día, no sé, pues al final, carnal, quieras o no, vivimos en un mundo donde las situaciones dictatoriales no están bien vistas, de ningún tipo, donde a lo mejor hay quien quiera justificar de repente las dictaduras o lo que sea, pero al final de cuentas las dictaduras son malas, no hay forma de defenderlas, aunque les encuentres cositas buenas, como que en pos del desarrollo acaben con los parásitos o algo así, aunque tú digas que tienen cositas buenas, aunque les puedas encontrar cositas buenas a las dictaduras, no cae bien que de repente digas que es algo bueno un régimen dictatorial. Por lo menos no cae bien en nuestro mundo moderno, y no sé, ahí hay algo para reflexionar, a lo mejor, quién sabe, pero por lo menos no cae bien. No cae bien, y en eso como que al final decir que tu héroe busca justamente un régimen dictatorial tiránico, es como que no manches, o sea, eso nunca va a caer bien a nadie, y objetivamente, hablando ya más que nada de números, de si realmente algún día buscas vender tu franquicia, porque pues por algo estás creando una franquicia, pues al final como que eso a lo mejor no va a ser muy, muy vendible, o más que vendible, agradable, para tomar como un ideal de héroe, para que la gente compre tu libro, compre tu escrito, o compren el escrito para una película o lo que sea, porque es como que el prota busca
un régimen tiránico, o sea, no manches. Para salvar a la humanidad. A los restantes. Ujú. Bueno, los que quedan. Porque la élite se fue a otro planeta y chía su vida, ¿no? O sea, ellos ya no entran en la historia después. O sea, es hacer un régimen que autoritario, fascista, para organizar a los que quedan. Básicamente a la sí, humanidad fascista. que queda. Ujú. Entonces solo queda Alemania. El resto del mundo mamó. Güey, y ahora me estoy dando cuenta de que el pedo de que Spartan vea como cosas que hace un protagonista en una historia, esas ideas, sí habla de lo, de lo horrible que esas ideas han sido normalizadas en él. O sea, de que las ideas de que, pues, ¿por qué el fascismo es malo? De alguna forma sí han sido muy normalizadas en él. Demasiado normalizadas. Y sí es un pedo bien cabrón. O sea, ya no hay, está Básicamente. consumido por el parásito. Y las Ok, élites pues bueno. se fueron a sus respectivas colonias conquistadas y el tema es que Respartan pues quiere venganza. Ok, entonces Respartan, aparte de salvar a la humanidad, o sea, aparte de unir lo que queda, después de eso, es chingarse a la élite. Así Después, pero ya que salves a los restantes, es organizarlo en este nuevo régimen para ir a partirle su madre a la élite que abandonó el planeta. es correcto. Entonces trata la historia. Ok. ¿Y qué pasaba en la historia desactualizada? Porque vi algunos... O sea, es más una historia como de venganza. O sea, y creo que de repente este Espartaco como que estará buscando esa historia de venganza más que nada por... O sea, la ve como una historia ideal de su protagonista porque... No sé, estará inspirado en algo como God of War, por ejemplo. Pero es que incluso en historias como God of War... resulta que en historias como God of War se deja en claro que aunque seguimos al prota Kratos, al protagonista que es Kratos, aún así se entiende que no está chida su camino de venganza y su venganza solo lo está consumiendo. Como dijo Don Ramón, la venganza nunca es buena, mata al alma y la envenena, ¿no? Entonces, o sea, porque sí, objetivamente la venganza no es algo bueno, pero el güey ya tiene tan normalizadas esas ideas que sí está como que cabrón un poquito la situación de lo que él ha normalizado al punto de que puede reflejar esos ideales como ideales heroicos para un protagonista en una historia que él está creando. Es como que medio preocupante, no sé. extractos que habían por ahí, Ujú. no sé qué tan verdad sea, Ujú. que habían poderes, creo que había telequinesis, Sí. creo que armas, o sea, creo que sí había conflicto. ¿Qué es verdad y qué no es verdad de estos extractos que hay por ahí? Lo que de la viste historia? es verdad, pero está desactualizado, sobre todo porque no quería meter tanto el tema de los poderes. O sea, sí hay algo que es que la sangre Ok. Spartan es diferente, tiene diferentes cualidades, pero no ¿La qué, así perdón? como que te mande ¿La qué, perdón? la ¿Qué sangre cosa de Spartan. Spartan? La sangre ¿La Spartan. sangre de R. Spartan o la de sangre los Spartan. De los Spartan. O sea, es un hay más. apellido, es un O sea, linaje. entonces el linaje Los Spartan. Y ahora que lo pienso, a ver, si los Spartans son un grupo también en su historia, no se estaría directamente fusilando, no le estaría directamente robando el nombre justamente a Halo, ahora que lo pienso. No sé, pero bueno. del protagonista tiene estas cualidades especiales. Ujú, Solo es el linaje, el de Spartan. Entonces lo tiene Así su es. hermano y el protagonista. ujú. Ok. Solo el del protagonista tiene... O sea, y aparte el prota tiene un linaje especial por el cual es el elegido. Ahí ya se notará otra deficiencia otra deficiencia en su escritura. A lo mejor provocada por querer pensar en crear una historia comercial de franquicia primero. Es lo que decía hace ratito. O sea que a lo mejor tú te vas a estar encerrando demasiado en querer crear una historia comercial de franquicia, al punto de que no vas a desarrollar bien tu escritura al querer crear un personaje genérico y pues dejando de lado el poder escribir un personaje más con su propia complejidad. Te vas a centrar en cumplir los estereotipos de una historia franquicia. Eso es lo que decía, porque eso que está diciendo del linaje es, para empezar, es el cliché de la historia del elegido. Que ya es un cliché demasiado explotado en la
en las historias comerciales a estas alturas. Es un cliché que a mí me gustaba cuando era pequeño, de que de repente la persona menos pensada es el elegido y todo eso, pero hoy en día ya está demasiado explotado ese cliché. Y el pedo ya no solo es que esté explotado, porque ese cliché del elegido aún sigue existiendo. Pero sí es cierto que ha habido personas que lo han sabido manejar mucho mejor para que el elegido no se sienta como el elegido, que realmente haya una idea moderna de ese cliché del elegido, de hacer sentir que el elegido es simplemente una persona cotidiana, que una persona común y corriente, que simplemente es el elegido por su convicción e ideales nobles, por así decirlo. Es como más o menos se han ido corrigiendo el ideal del elegido. Por ejemplo, ese ideal está un poquito revisionado en la reciente película de Superman, donde Superman supuestamente es el elegido, ya que fue elegido por sus padres y por su linaje y por su historia y por su todo para ir y salvar la Tierra, pero de repente en la nueva película de Superman, Superman se da cuenta que no es así, que el mensaje de sus padres de decirle qué es lo que iba a hacer era otro completamente, y en eso resulta que Superman ya no es el elegido que mandaron a salvar la Tierra, sino que la mandaron a otra cosa, pero él resulta termina siendo el elegido. Él resulta que termina siendo el elegido más por una convicción de sus buenos valores, de querer ayudar a la gente. Entonces, como que eso ha sido una revisión del personaje del elegido, que ya ha cansado un poquito el personaje del elegido, pero hasta el día de hoy ha habido escritores buenos que han sabido revisionarlo, porque el elegido empezó con Luke Skywalker y ya está. Eso puede que más atrás en la historia del cine moderno, cine pop moderno y todo eso. Empezó con Luke Skywalker. Y lo han ido revisionando y revisionando y revisionando para que de alguna forma traiga algo nuevo, algo fresco, y que el principal problema del cliché no se haga, no se cumpla, que el principal problema del cliché es siempre hacer sentir a tu protagonista como el protagonista perfecto, que fue elegido, que de repente fue elegido y que es casi el héroe perfecto que es elegido por el destino y todo eso. Eso en algún momento ya cansa. Y es por eso que se ha ido más o menos revisionando esa historia del elegido en algunas historias. El propio Star Wars revisionó a la historia del elegido cuando hizo las precuelas, y de alguna forma lo hicieron para dejar en claro que el elegido hasta podía caer en desgracia y podría ser no el elegido idóneo como lo pensaron, el elegido, como dije ahorita, nuevo de Superman, el elegido que a lo mejor de repente no es elegido del todo, pero sí es elegido por más que nada por su propia convicción, etcétera. Porque al final el problema del cliché del elegido es que se siente muy ideal, que el destino, la fuerza o lo que sea lo eligió. Se siente muy forzado, muy Deus Ex Machina, muy crear al héroe perfecto. Y es por eso que muchas situaciones del elegido se han ido revisionando con los años para tratar de hacer que el elegido sea el elegido por una cuestión más orgánica que por una cuestión del destino. Y eso es más o menos lo que yo definiría como una buena escritura actualmente moderna, que tome este cliché ya muy explotado, ya se sabe mucho que existe, y lo revisione tantito. Y el problema aquí es que Spartan, o sea, Spartan del prota, no Spartan la persona, aunque también Espartaco como escritor, resulta que no, o sea, no propone nada nuevo como revisión. Literalmente ni siquiera propone una revisión del cliché. Directamente su personaje, al hacer esto de que de alguna forma su personaje sea elegido porque tiene un linaje especial de sangre, hace que su personaje simplemente sea más un personaje perfecto que fue elegido por el destino y ya está. O sea, ahí se ve como que la parte en la cual Spartan en pro de querer escribir una franquicia no se presta ni siquiera o tal vez no tiene todavía el talento, y hay que decirlo, tal vez es una cuestión de falta de talento, de tratar de revisionar un poquito a ese elegido, no sé, pero bueno, o sea, que no se trate nada más todo de que es elegido por el destino, por su linaje y todo, porque al final como que agregar esos elementos sí lo hace medio como que sí deteriora un poco ese estatus de tu personaje, la neta, por lo menos personalmente. Eso ya es una
un gusto personal. O sea, que la neta sí siento que el cliché del elegido ya ha sido demasiado explotado y agradezco en la modernidad algunas revisiones del cliché que se han hecho en algunas películas y todo. Entonces, bueno. Estas cualidades especiales. Ujú, Solo ese linaje, el de Spartan. Entonces lo tiene Así su es. hermano y el protagonista. ujú. Y por ¿Alguien consecuencia más? la ascendencia, ¿no? Ok, sí, los anteriores. ¿Alguien más tiene poderes en la historia? Solo No, ellos. si acaso hay un personaje muy conocido que es Edgar Stratofortress, que es un prodigio en la tecnología. Edgar Stratofortress Así se se llama. llama. Ujú. Ok, ¿Qué hace suena- él? hasta eso ese nombre suena genial. Edgar Stratofortress. De repente un prodigio en la tecnología, tal vez sea el compa ayudante chido de Resparta, ¿no? Del personaje. Pues ¿Por qué? es... ¿Quién es él? Le sabe la tecnología como nadie, pues. O sea, es como un Iron Man, le sabe la nanotecnología, tecnología interestelar. Es un genio, entonces. Es un genio, Ajá. el mayor genio de todo el Ok. planeta. ¿Y él fue el que hizo el viaje interespacial posible y lo dejaron ahí o qué? No, su familia, sus antepasados. Ah, sí, porque ya pasaron 7 años. Ya, Ujú. sí es cierto, sí es cierto. Ok, es lo que queda. ¿Y en qué acaba esa historia? Porque dentro de los extractos que vi, Ujú. A ver, aparte de, te digo, entre telequinesis y armas, yo no me acordaba, o sea, no vi nada de lo del Flood, ni lo de el apocalipsis. Pero creo que el clímax de la historia era contra este personaje histórico muy famoso que pues vamos a tratar de no decir su nombre, pues el pero Adolfo. con un bigote chistoso. Es un... Llámalo así. Adolfo le valió de Espartaco. Le valió me gusta esa parte. De que de repente Rob dice, vamos a tratar de no mencionar su nombre, el Adolfo. O sea, lo mencionó tantito al Espartaco como que ahí le valió como que es tu canal, me vale. A ti te lo van a desmonetizar o algo así, ¿no? Pero bueno. Y el Bueno, Adolfo. el Adolfo, ajo, que el clímax era con el Adolfo. El buen Fredo, el Fredo, o sea, tal vez así diga el Espartaco, ¿no? El buen compa Fredo, a lo mejor así dice el Espartaco en el interior, ¿no? Porque no sé si aún siga como que idolatrando al señor del bigotito chistoso, pero bueno, bueno, como que el Adolfo como que ahí lo dijo un poquito como que el Espartaco como que medio diciendo, pues el compa Fredo, pues ya sabes, el compa Adolfo, maldita sea. Pero ¿qué hacía el Adolfo ahí? O sea, ¿qué hacía? Pero a ver, espera, de repente se supone que en su historia el R Spartan se supone que pelea con el Adolfo, con el señor del bigotito chistoso. Porque creo que Adolfo también se presta para que te censuren, ¿no? Entonces, o sea, ¿se presta? O sea, ¿pelean los dos? O sea, ¿pelean juntos como camaradas o pelean juntos como enemigos? O sea, ¿pelean entre sí o contra sí? Porque pues el güey admira también al señor del bigotito, el Espartaco admira también al señor del bigotito chistoso, ¿no? Y como que pues de alguna forma, pues ponerlo a pelear con su personaje o ponerlo a pelear juntos. A ver. En el clímax de esta historia? El clímax era con el Adolfo. Pero ¿qué hacía el Adolfo ahí? O sea, ¿qué hacía en el clímax de esta historia? En ese entonces, en esa historia desactualizada, no era el En la clímax, versión simplemente... anterior a esta. Ajá. Sí, o sea, era lo que llevaba, estaba lejos el final. Pero pues si era ya lo encontramos, pues lo vamos a confrontar, pero pues resulta que no es... Pero pues En la clímax, versión simplemente... anterior a esta. Ajá. Sí, o sea, era lo que llevaba, estaba lejos el final. Pero pues si era ya lo encontramos, pues lo vamos a confrontar, pero pues resulta que no es cualquier bobo. O sea, lo que pasó. no era el clímax, era... Ah, ok. O sea, el señor del bigotito sí es como que es el villano. Esa no me lo esperaba, entendiendo las cosas que le agradan al Espartaco. Esa no me la esperaba. O sea, el señor del bigotito chistoso, del régimen chistoso, de repente es el villano, es un villano de la historia. Eso es interesante entendiendo que Espartaco lo idolatra y uno pensaría que sería el aliado. Eso es interesante, aunque juzgando la escritura, no sé, también depende de cómo lo manejaría el Espartaco, pero
Pero qué acaso no, digo, yo digo, ¿no? Pero qué acaso no también es un cliché muy genérico ya, o sea, se entiende ese cliché y se entiende que obviamente el güey, el Adolfo, es el Rodolfo, de repente es un villano y se entiende que se pueda retratar como villano, porque sí fue un villano en la vida real, pero también traía un poquito en la cliché de la propaganda en la propaganda de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, como que también sería ya algo muy visto, ya algo muy explotado el que él fuera el villano de la historia, ¿no? Siento yo, no sé. Era solo, o sea, solo era, no sé, la primera batalla, o sea, no era el final de la historia, El solo era primer una avistamiento. batalla en una obra inconclusa. Así O sea es. que, o sea, no era ni el final ni nada, solo era, no sé, parte de las batallas dentro de la historia en general. Así es. ¿Y por qué o sea, que estaba en un sueño criogénico? ¿Por qué lo encuentran? O sea, ¿por qué seguía en la Tierra? ¿Por qué está vivo? Porque como ¿Qué tiene parte que de ver la... ajá, como parte de lo que hizo Stratofortress y su familia, que originalmente se apellidan los Kasuga, pues también hallaron la inmortalidad, entonces todos los de la Segunda Guerra siguen vivos, a fecha de hoy. todos, Todos. Todos. Oh, eso está cabrón. Pero si son todos, entonces también también son los ingleses, los estadounidenses, todos los que participaron en la Segunda Guerra Mundial, pero sí, no, porque pues la población está reducida, se supone, ¿no? Entonces algunos sí debieron fallecer, tal vez no por viejos, pero sí o sea, tal vez no por viejos, pero a lo mejor sí fallecieron por la catástrofe, ¿no? Entonces, todos. O sea, pero ¿quiénes son todos? ¿Solo los de Alemania o los aliados? Los o aliados también y quiénes? todos, o sea, ¿cómo se llama? Mao Zedong, todos ellos también. ok. Ok. Todos los tiranos de aquella Pero- época, vivos. ¿Pero están criogénicos o solo que se operan la cara No, cada son cierto inmortales. año? O sea, así como los O sea, sí se quedaron. recordamos de que Ajá. Stalin viejito, el Adolfo medio viejito, así están. Ok. Ok. O sea, cada en sus 50, 40, 50. Así ¿Y dónde es. estaba este compadre? O sea, ¿por qué Adolfo no se fue con la élite cuando Sí estaban. todo mamó? Sí estaban, lo que pasa Sí es que estaba. R. Spartan encuentra, me parece que era Dortmund, que es otra colonia alemana, y ahí lo encuentra, y ahí es el avistamiento, Yo solo conozco al Borussia Dortmund. y ahí le da. Ah, chale, con la publicidad, pero bueno. Hasta eso se está poniendo muy interesante. Creo que a este punto sí ya se está poniendo interesante lo que está contando el carnal. O sea, sí se está poniendo interesante. Se está poniendo interesante como que, oh, todos siguen vivos y siguen vivos. O sea, que el güey se haya prestado a que sigan vivos personajes históricos, como que sí lo vuelve interesante. Porque eso, hasta eso le voy a dar un punto a Espartaco, aunque luego no lo desarrolle bien, pero sí le voy a dar un punto. Muchas veces no se quiere terminar de meter a personajes históricos reales en las obras, porque se entiende que es delicado meter a personajes reales, los puedes malinterpretar, los puedes hacer que sean diferentes a lo que originalmente eran, sobre todo cuando hablamos de personajes de situaciones delicadas como guerras y todo eso, pues es comprensible. Y a veces historias como por ejemplo las del Assassin's Creed no terminan de atreverse a tanto, de explorar tanto a personajes históricos reales. Y que él se preste a, oye, pues todos están vivos, todos los de la Segunda Guerra Mundial, hasta eso es algo, eso ya es algo interesante y algo arriesgado, pero también yo no he visto tal cual el escrito y no sé si su obra, pero no sé si lo maneje bien, porque también puede caer en los errores de todos los que como tal hacen historias así. O sea, si de repente los Assassin's Creed, que luego suelen tener cierta ya no me acuerdo si cierto apoyo o literalmente algunos desarrolladores son historiadores, a veces lo hacen mal, a veces sí la cajetean tantito los del Assassin's Creed, aun cuando tienen de consultores a historiadores, pues resulta que pues el R. Spartan sí siento que tampoco lo manejará tan bien, pero bueno, lo manejará más que nada desde los clichés de quién eran estos personajes, creo yo. Ok, o sea, hay un ligero plot twist ahí. Pero, ¿qué regresó? O sea, ¿se fue a un planeta y regresó o siempre se quedó en Dortmund? No, R. Spartan lo encuentra en Dortmund, porque te digo que les empieza a Ah, dar no, casa. sí, o sea, yo sé que ahí lo encuentra, pero me refiero a... Pero Adolfo no se había ido
en las naves hace Sí. 7 años, o sea, no se había ido. Sí. ¿Y por qué regresó a la Tierra? No, no ¿Por qué lo regresa a la encuentran Tierra. ahí? Te digo que es en la colonia, en el planeta Dortmund. Ah, ok, entonces a lo largo de la historia se va a otro planeta. Así es. O sea, a lo largo de la historia la historia se va de la Tierra. Así y es. se van a un planeta que se llama Dortmund, como este lugar alemán. Así es. Y ahí lo encuentran. Oh, ya ve, o sea, hay planetas, yo también hago como que también estaba tratando de hilar y todo, porque me gusta mucho hacer eso, hilar las historias y todo. Y no entendía cómo que Dortmund y él estaba en el planeta o estaba en el espacio y todo, pero ya entendí que era un planeta diferente. Ok, ok, interesante. Pero ¿por qué demonios hay planetas con nombres de provincias alemanas? Ujú. Ok, ok. ¿Y por qué van a buscarlo? O sea, ¿sabían que estaba ahí? ¿O solo fueron al planeta y lo encontraron? O sea, ¿cuál es el punto de haber ido a ese Si planeta? mal no recuerdo, encuentran la colonia y dicen, pues a ver qué encontramos. Y si está ahí, pues de una vez le damos casa. Esa era la idea que tenía Respartan. Era de Ok, nada de entonces, prepararme, ajá. simplemente le doy casa y ya. Sí, o sea, se lo encontraron de suerte, pues. O sea, estaban buscando a élites y dio... Por cierto, ahorita bostecé, pero porque como que sí estoy haciendo un ejercicio mental un poco importante, un esfuerzo mental un poco importante para que no se me vaya nada de la historia. Entonces por eso bostecé, no porque me esté aburriendo la entrevista. Entonces, bueno. La casualidad encontraron... Era de Ok, nada de entonces, prepararme, ajá. simplemente le doy casa y ya. O sea, y estoy haciendo un esfuerzo mental porque estoy tratando también por ejemplo, de entender lo que dijo aquí, de que el prota le está dando casa a Adolfo. O sea, ¿en qué sentido? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no se supone que, que Spartan le gusta el personaje histórico de Adolfo? ¿Por qué aquí es el villano? ¿Por qué Spartan el personaje le quiere dar casa? Como que estoy tratando de entender eso. O a lo mejor, por unos momentos, este, este Espartaco como que sí entendió que su obra, si la quería hacer comercial algún día, o sea, si quería poder lucrar con su historia algún día, pues sí iba a tener que por lo menos mostrar algo como el Aldolfo siendo un villano, entonces, porque a lo mejor no le iban a comprar que fuera un aliado del protagonista o algo así, entonces, tal vez, no sé. Pero estoy tratando de entender eso y como que sí, ya estoy un poco cansadito, creo que quiero ir a comer, pero bueno. Sí, o sea, se lo encontraron de suerte, pues. O sea, estaban buscando a élites y dio la casualidad que en el primer planeta se encontraron con Don Adolfo. O sea, Así el es. primer... Ajá, ok. Y luego, ¿cómo se pelean? O sea, porque ahí quedó Ey. la historia, según yo. Es O que sea, ¿cuál sí es el- era, por sí qué era se como de pelean medio más bien? poderes, por eso te digo, no lo recuerdo tan claro, pero sí recuerdo que Adolfo le da un disparo de una distancia muy grande a una coprotagonista que se llama Lisbeth, le da un disparo y pues se Respartan va por ella. O sea, Y básicamente con un Adolfo rifle se de mofa y se va. francotirador. No, con una O sea, con un corta. rifle... O sea, entonces estaba a distancia para darle con un arma corta. ¿Qué te diré? A Un kilómetro, la- porque Liz era A un francotiradora. kilómetro. Ok, pero entonces, ¿quién le dispara a quién? Adolfo le dispara a la chava. Así es. A 1 kilómetro de distancia con una pistola, así con un arma de Una mano. corta. Ujú. Pinche publicidad, pero bueno. Ya entendí, entonces a lo mejor el Spartan, el personaje, a lo mejor quiere buscar al Adolfo como por venganza de su amiga, ¿no? Venganza de que le disparó a su amiga. Ok. ¿Qué pasó con el sonido? Ah, el sonido. Liz era A un francotiradora. kilómetro. Ok, pero entonces, ¿quién le dispara a quién? Adolfo le dispara a la chava. Así es. A 1 kilómetro de distancia con una pistola, así con un arma de Una mano. corta. Ujú. Pues muy, ¿cómo se llama? Muy ¿cuál es el adjetivo? Pues como muy profesional. Adolfo, como para dispararle desde 1 kilómetro, según yo es muy complicado. Sí, O sea, sobrenatural. por viento, ajá, sobrenatural. Por el viento, porque la trayectoria de la bala baja. Así y es. demás. Y ya a partir de entonces ya se empiezan a pelear ellos dos. O sea, porque le hirieron a su amiga. O sea, Primero va Spartan por ya hizo- Lisbeth. Y ya de ahí no recuerdo qué Ajá. sigue. Pero va por Lisbeth primero que nada. Ok. Sí, luego ya empieza esa pelea donde... Pues o sea, lo que yo recuerdo creo que era similar, aparte de la telequinesis. ¿Y saben que ahorita estoy hilando cosas? Ya entendí por qué hay un conflicto entre el protagonista Spartan y Adolfo. Y, y resulta que estoy como que hilando
y las ideas de cómo él lo va a manejar. O sea, a lo mejor, o sea, se supone a lo mejor que llegan, ya se me terminó mi gameplay de Halo, pero tal vez la idea, porque al final estoy más que seguro de que este Spartan va a hacer que el Aldolfo sea un aliado como tal, o sea, sea un aliado de su protagonista. Y lo que se me ocurre que pasa es que, o sea, se supone que Spartan ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Spartan y su grupo, a lo mejor llegan a este planeta Dormund y empiezan el conflicto con Aldolfo, simplemente porque Aldolfo está en ese lugar y desconfía de todos los que quieran llegar. Y hasta a lo mejor ahí Spartan va a meter algunas cosas, o sea, Espartaco va a meter algunas cosas en su historia pues resulta que Aldolfo pues vive ahí aislado y todo y teme de que vengan forasteros porque resulta que en el pasado lo acusaron injustamente de hacer cosas horribles y por ahí va a ir la cosa para hacer una apología al señor del bigotito gracioso, ¿no? Siento yo, y a lo mejor dispara este Aldolfo por miedo a los que lo crucificaron y lo satanizaron en el pasado o cosas así. Y se va a generar este conflicto con el protagonista Spartan, pero creo que se genera más como el cliché del protagonista que conoce a un gran personaje, tal vez algún gran ídolo, a tal vez algún gran otro guerrero, etcétera, y pelean entre sí como para reconocerse como grandes personas, guerreros, lo que sea, ¿no? O sea, como que creo que por ahí irá la cosa de que es más que nada una pelea, un confrontamiento en la historia, como que confrontamiento medio, es mi idea, no lo sé, es mi teoría, pero irá por ahí de un confrontamiento como para reconocerse como guerreros mutuamente, ¿no? O sea, como para reconocerse como gente buena o personajes buenos mutuamente, el prota que es R. Spartan y el Don Aldolfo, ¿no? Creo, no sé, creo que por ahí irá la cosa. Porque siento que el Espartaco de una o de otra forma va a justificar al Aldolfo, ¿no? De que no va a ser del todo un villano. Pero por el momento a lo mejor es villano por la situación en sí, porque le disparó a la amiga del prota y todo eso, ¿no? Porque de alguna forma va a meter que el personaje no es tan malo aún cuando le disparó a la coprotagonista y todo eso, siento. ¿Decís? ¿Qué otra cosa había? Pues poderes tipo Creo que estaba Dragon más Ball, fuerte sí Adolfo. sí había. ¿Mande? Poderes tipo Dragon Ball, sí había. En esa versión. ¿Pero por parte de los dos o solo por Adolfo? Porque yo recuerdo que Adolfo Ahora hasta metió poderes tipo Dragon Ball, neta. Ahora. estaba más fuerte que Respartan. O De sea, que los tenía dos. más habilidades. De los Ajá. dos. O sea, Adolfo estaba más fuerte. Pero los dos tenían poderes similares de que podían volar, podían usar telequinesis. Si no en ese podían- momento, después más- sí. Después ya lo desarrollaban, los poderes, ok. Y habían poderes tipo Avatar, ¿Cómo? de que como elementales. O sea, de que podían manipular Es que ya me está gustando de que, o sea, de tanto escuchar qué tanta cosa le mete Espartaco a su historia, ya hasta me está gustando. O sea, una historia definitiva donde haya de todo, ciencia ficción, poderes sobrenaturales, poderes fantásticos, poderes de combate a lo Dragon Ball, todo, como que ya me está gustando, que le está metiendo todo el Espartaco, o sea. Pero obviamente una cosa es que me guste en el papel, pero ya, o sea, en el papel me refiero a que me lo cuente y que me diga, sí, le voy a meter esto, y otra cosa ya es ver si lo desarrolla bien en el otro papel, o sea, en el de su escritura, ¿no? Entonces, o sea, como que, pero de que me está gustando de que le metan todo, y creo que el Rob también le está gustando porque pregunta, ¿y también hay poderes a lo Avatar? O sea, también él pregunta el carnal. elementos. Creo que había algo similar. Creo que había un volcán. Sí, similares sí. Creo que la pelea fue en un volcán. Sí, el elemento fuego sí Y- estaba y del volcán Ajá. sí recuerdo. Y también puedo, o sea, ¿cómo manejaste lo de la lava y el fuego? ¿Los metías en el mismo? O porque ves que es como que, bueno, por lo menos en Avatar está raro porque es como el control del metal con la tierra. O sea, que es como un inter entre la roca y el fuego. Ujú. ¿Sabes? De que... No, pues el fuego como tal, para que no haya confusión. Ok, entonces podían manipular fuego. Ujú. Los dos. Para no meter de que agua y tierra. Ok. Bueno, entonces todo esto que contaste es la historia, la única historia oficial que has escrito de la Desactualizada. historia de Respartan. Ujú. Ajá.
desactualizada, pero es la única canónica, pues, o sea, la única que sí es real. Sí, por La mí sí, de- escrita por mí sí. Escrita por ti, que según la historia, ¿verdad? Según lo que escribiste, hace 7 años hubo un invierno nuclear junto un virus zombie parásito como Flood. Es que le mete todo. Es que sí, hasta suena interesante que le mete todo. Le mete poderes a lo Avatar, le mete poderes a lo Dragon Ball, le mete Apocalipsis Zombie, le mete mundo historia de élites de poder contra el prota, le mete todo el güey, le mete virus zombie, todo. Hasta suena interesante. Como de Halo, que ocasiona que la élite se va, dejan la Tierra morir. Y luego 7 años después vemos la historia de Respartan, que es de los pocos supervivientes y su tribu, bueno, su clan, que buscan, que su hermano fue el que lo ayudó, su hermano mayor, ¿no? Su hermano Así es. mayor le echa el pitazo de que, oye, esto va a pasar, la humanidad se va a ir a la mierda. Prepárate. Y en 7 años estuvieron reagrupándose para generar este nuevo régimen autoritario para salvar a la humanidad, porque me imagino que como se cayó todo el sistema gubernamental del mundo, hay anarquía, entonces se requieren orden, ¿no? O sea, se requiere, como hay anarquía total en el mundo, se requiere de este nuevo orden autoritario o fascista para que unamos a la humanidad, asumo para repeler la amenaza zombie. Bueno, Flood, digamos Reflood, y después ir a buscar a los que abandonaron la Tierra y cocinaron el pedo para empezar. Así Esa es la es. única historia oficial. Ujú. Va. ¿Cuándo escribiste esta historia? ¿La actualizada o la desactualizada? Esta, la desactualizada. 2022, 2023, porque si eran 50 capítulos, sí me aventé un año. 50 capítulos entre 2022 y 2023. ¿Cuántos capítulos, o sea, cuántas páginas tiene cada capítulo? No las defino por páginas, las defino porque cada capítulo dura 20 minutos de lectura corrida. Ok. Bueno, A la verge. ¿Cómo calcula son 20 minutos de lectura? O sea, creo que sí hay como que... No sé, yo me quedé en que podías definir las cuartillas, más bien de cuántas cuartillas haces dependiendo de cuántas letras pones en una palabra. No me acuerdo, pero definir el tiempo en cuántas palabras haces. No, creo que sí había eso. O sea, creo que cuando te enseñan a narrar en la escuela, lo que es la narración, lo que es todo eso, creo que sí te dan un estimado, ¿no? De que para agregar un escrito de 4 minutos, tienes que escribir tantas palabras, o alrededor de tantas palabras, creo que sí, ¿no? Pero 20 minutos, no manches, ¿a poco 20 minutos? A ver, vamos a preguntar aquí en ChatGPT, me entró la duda. Bueno, en la inteligencia artificial de la empresa que sea. ¿Cuántas cuartillas son 20 minutos de lectura? 20 minutos de lectura equivalen aproximadamente a 10 o 15 cuartillas. Tampoco es tanto. Aunque el número varía según el tipo de letra, el interlineado y la velocidad de lectura para una lectura a un ritmo promedio de 250 palabras por minuto, se pueden leer alrededor de 10 páginas, lo que se traduce en un rango similar de cuartillas. Ok, tampoco es tanto, pero bueno. no, es que depende qué tan rápido lea la gente, ¿no? Porque... No, o sea, lectura normal, lectura, ¿cómo decirlo? Como si fuese... Pero a ver, un creo capítulo- que hasta aquí voy a dejar esta parte de la video reacción, ya fue mucho. Y fue más que nada, como que esta parte fue la de aprendiendo tal cual sobre la obra de Espartaco 18. Creo que ya no van a hablar más de la obra, ya van a tocar otros temas. Ya voy a reaccionar a esos temas más adelante. Por el momento creo que hasta aquí voy a dejar este video, ya fue mucho, voy a irme a comer. Que de repente tengo ahí comida. Voy a comer milanesa. Y pues creo que hasta aquí lo voy a dejar. Entonces, tú que estuviste viendo este video, hasta aquí lo vamos a dejar por el momento y nos vemos dentro de un rato. Adiós y hasta la próxima.